Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos el día de hoy y en esta semana vamos a trabajar un poquito el libro de Amós. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a tratar de usarlo lo mejor que podamos. Y también vamos a intentar no correr, así que vamos a ir avanzando a través de la semana, tratando de abarcar lo que podamos. Y si no nos diera tiempo, pues al finalizar la semana quedamos con tarea. Muy bien. Es algo muy agradable poder estudiar la Biblia. Y cuando la estudiamos podemos encontrar detalles muy importantes que nos dan lecciones. Es muy importante que nosotros recordemos aquel versículo escrito que dice que lo que se escribió en nuestra antigüedad, para nuestra enseñanza se escribió. Y cuando hablamos de los libros profetas menores, así llamados, como Amós, muchas veces pensamos que tienen mensajes que no son tan necesarios para nosotros. Sin embargo, cuando los estudiamos con detenimiento, nos damos cuenta que sus mensajes son muy importantes. Así que vamos a iniciar la temática con un contexto geográfico. ¿Qué es eso que está por ahí? ¿Alguien logra reconocer geográficamente qué es eso? Ahí tenemos la iglesia de Atillo. Muy bien, ¿verdad? Si nos hiciéramos un poquito más hacia afuera, ¿qué estamos viendo? ¿Qué se ve? Está chiquitita la letra, entonces puede ser un poquito. Atillo 2, Atillo 1, La Ah, Sabana. vean, aquí ya está la sabana, está el Estadio Nacional. Estas son fotos de nuestro país actualmente, ¿verdad? Ahí tenemos Costa Rica, más hacia arriba tenemos Nicaragua, hacia abajo tenemos Panamá y pues ahí tenemos el mundo en general. Si nosotros avanzáramos y tratáramos de pasar a otro continente, vamos a irnos aquí hacia el lado izquierdo de Costa Rica. Vean qué montón de agua. Seguimos avanzando. Bueno, aquí tenemos Australia, por ahí abajo. Si seguimos avanzando y seguimos dándole la vuelta al mundo, aquí tenemos a África, ¿verdad? Toda esta parte es África. Y aquí, esta pequeña rayita divide África de Asia, ¿verdad? Este pequeño río que está aquí es el que divide África de Asia. Entonces, todo esto que está aquí es África y aquí ya empieza todo lo que es Asia. En la Biblia, la mayoría de los eventos ocurre en la zona de Asia. Y el libro de Amós no es la excepción. Es muy importante este reconocimiento que acabamos de hacer porque nos deja pensando que no es como algo totalmente alejado de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? No es como algo allá muy distante que no sé en dónde se encuentra. Así que bueno, aquí está Costa Rica, aquí está Asia, aquí en esta esquinita o en esta península, es lo que se llama la península sinaítica, es donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Aquí tenemos el Mar Muerto y este pequeño riachuelo que se ve por aquí se le llama el río Jordán. Aquí podemos ver que está Jerusalén, como se muestra en el nombre, y alrededor de Jerusalén estaban todas las tribus paganas. Vean que arriba está Damasco, todavía se le llama Damasco. Hay muchos nombres en la Biblia que aquí está Gaza también, como lo podemos ver, que era la capital de los filisteos. Hay muchos nombres en la Biblia que han perdido su historia, o sea, en el sentido de que ya no se le llaman así a los lugares, más sin embargo, a través de un recorrido bíblico logramos reconocer que sí fue así. Este, en la Biblia se nos registra que este pedazo de tierra, Jerusalén, fue entregada a el pueblo de Dios. Y ese pedazo de tierra fue dividido en dos, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí dividido en celeste y en amarillo. Todo eso le pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo
decide hacer lo incorrecto y decide apartarse de Dios, a tal punto que su propio pueblo se divide en dos, ¿verdad? En la tribu del norte y en la tribu del sur. En el reino del norte, en el reino del sur. En el reino del norte se pusieron templos paganos en este lugar, en Dan y también en Betel. Eso lo hizo Jeroboam. Y en el reino del sur es donde queda el santuario. Y pues lastimosamente ambos reinos, tanto el celeste como el amarillo, con el tiempo son destruidos, ¿verdad? Cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que el reino del norte es totalmente destruido, su capital es destruida, y el reino del sur es llevado en cautiverio a Babilonia y permanecen allí por 70 años hasta que se cumple la profecía de Jeremías. Ahora, en medio de toda esta historia bíblica es que Dios permite que profetas lleguen a dar un mensaje de parte de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Y aquí tenemos una línea del tiempo en la que vemos a los profetas y el año en que los profetas profetizaron. Eso quiere decir que si yo quiero saber qué fue lo que el pueblo recibió de parte de los profetas, yo necesito comprender el momento histórico en el que ellos estuvieron. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al año 50 antes de Cristo, la C significa Cristo. Bueno, vemos que del 400 al 50 antes de Cristo no se registra la escritura de algún profeta. Si nos vamos un poquito antes, al 433 aproximadamente antes de Cristo, vemos que por ahí está Malaquías, ¿verdad? Si nos vamos un poquito antes, tenemos a Ageo y a Zacarías. Eso quiere decir que los profetas tuvieron un trabajo en específico. Y la caída de los reinos, como lo mencionamos anteriormente, el reino del norte y el reino del sur, ocurre en años específicos también. Noten que el reino del norte cae en el 722 antes de Cristo y el reino del sur, donde estaba el santuario, es destruido por Babilonia en varios años, pero se da el acabose en el 586 antes de Cristo. Eso quiere decir que los profetas que profetizaron antes del 722 tienen mucho que decirnos de las llamadas de atención que Dios hizo hacia ese pueblo que estaba en camino de una posible destrucción. Y de igual manera, los otros profetas, como por ejemplo Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, tienen mucho que decir del evento que sucede en el exilio del reino del sur. O sea, los profetas vienen entonces a ser un agente que Dios permitió que diera un mensaje para un pueblo en un contexto histórico específico. Y si yo quiero entender cuál es el mensaje que el pueblo dejó, yo necesito comprender ese contexto histórico. Es algo muy interesante de entender que los profetas tuvieron personas con las que ellos trabajaron de forma contemporánea. Por ejemplo, vemos que en el mismo momento en el que se escribió Isaías, también tuvimos la presencia del trabajo de Miqueas. Vean que la aproximación de los años es bastante similar. Por eso es que cuando se estudia Isaías y Miqueas, vemos que hay textos que se repiten, ¿verdad? Pareciera como que un profeta citó al otro profeta y que el profeta estaba consciente de ese otro libro que se estaba escribiendo en el mismo tiempo. Para esta semana queremos estudiar el libro de Amós, o por lo menos algunos detalles y algunos rasgos. Eso quiere decir que si quisiéramos tener un panorama más grande del libro de Amós, necesitaríamos estudiar el libro de Oseas, ¿verdad? Porque Oseas también fue contemporáneo con el profeta Amós. Por lo tanto, entre ellos tenemos mucho que estudiar. Así que el día de hoy vamos a leer capítulo 1 y 2 de Amós. Vamos a hacer una lectura. Usted va a escuchar el texto bíblico y mañana vamos a empezar a intentar interpretar algunos de los textos
con el contexto histórico y geográfico que acabamos de desarrollar. Así que vamos a ir a Amós, capítulo 1, versículo número 1. Dice la Biblia. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Noten que la Biblia nos está indicando que Amós profetizó en un periodo en específico. En este caso fue el periodo de Jeroboam y del rey Usías en el reino de Israel. Ahí está haciendo referencia al reino celeste antes de su destrucción. Eso quiere decir que Amós vino a llamar la atención al pueblo celeste que vemos ahí en el mapa antes de la destrucción, al pueblo de Dios que estaba en esa zona. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y aquí entra una reflexión, ¿verdad? La reflexión es, ¿por qué si el, ¿por qué si el llamado de atención es para el reino de Israel? ¿Por qué nos está hablando de Damasco? Sí, Damasco fue un reino que estaba aledaño a estos reinos paganos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los podemos ver ubicados. Vemos que teníamos a Damasco en la zona de arriba de Israel. Vean dónde está, por ejemplo, Gaza, que va a ser mencionado de segundo. Tenemos, por ejemplo, a Tiro, que está mencionado de tercero, a cuarto Edom, al quinto Moab y al sexto, perdón, al quinto Amón y al sexto Moab. Entonces, cuando regresamos al texto de Amós, nos damos cuenta que se repite, es un patrón que se repite. En el versículo 6 dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Gaza, aquí tenemos a Gaza, ¿verdad? Ubicado en el número 2, y por el cuarto no revocaré su castigo. En el séptimo, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, y tenemos a Tiro ubicado en el punto 3 del mapa. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Y aquí encontramos a Edom también en el número 4. 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Amón está ubicado en el punto 5. Y cuando avanzamos al capítulo 2, vemos que continúa y dice, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Aquí encontramos el número 6. Pero en el versículo 4, recuerden que existía Judá también, ¿cierto? Judá era la parte de abajo. Aquí lo vemos con el cuadrito en azul. Dice, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Pero en el capítulo 2 y en el versículo 6 hace lo mismo con Israel. O sea, primeramente Dios hace una comparación con los reyes o con los pueblos paganos y les da un veredicto, ¿verdad? De qué era lo que iba a pasar con ellos, qué era lo que habían hecho y cuál era la razón del por qué iban a recibir lo que iban a recibir y cuál era el juicio que se iba a dar. Pero a diferencia de los pueblos anteriores, en el caso de Israel, la lista de acciones y la lista de consecuencias que reciben es muy extensa. En los pueblos paganos, en Damasco y demás, se mencionan 2, 3 versículos, pero en el pueblo de Israel se mencionan muchos puntos. Y yo quisiera que el día de hoy usted pudiera sacar ratito y vamos a quedar con esa tarea. Yo mañana le voy a preguntar si usted logró concluir de leer hoy Amós 1 y 2. Por favor, léalo para que mañana, al hacer el estudio que vamos a continuar, podamos tener ya un contexto mayor. Algo que me gustaría concluir diciendo esta mañana es que Dios es perfecto y en su palabra tenemos caminos claros a seguir. El libro de Amós nos revela una característica de Dios que es hermosa y es su justicia. Dios es un Dios de orden
Y cuando Dios invita a su pueblo a tener un encuentro con Él, invita a su pueblo a seguir sus órdenes y sus instrucciones, también indica cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones de no seguir su palabra. Y suenan fuertes esas palabras, pero así es tal cual como se menciona en la Biblia, en Deuteronomio y en Levítico, así es como está mencionado, las bendiciones y las maldiciones de obedecer y de desobedecer el pacto. Cuando yo estudio al pueblo de Dios y estudio las bendiciones que ellos recibieron y las maldiciones o los juicios que llegaron a ellos debido a su desobediencia, me deja a mí una cantidad de lecciones que puedo tomar y aplicar para mi vida. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Todas estas bendiciones y también todos los juicios que Dios nos permite pasar para que podamos comprender que estamos en un tiempo en el cual necesitamos agarrarnos de la mano de Él. Dios quiera que esta semana podamos hacer el estudio, ¿verdad? Que podamos concentrarnos, que podamos leer nosotros por cuenta propia en los espacios que vamos a tener en el día y que el día de mañana podamos todavía sacar un poquito más de lección. Así que quedamos con una tarea que es terminar o concluir de leer con detalle Amós capítulo 1 y capítulo 2, tratando de identificar cuáles son las lecciones que Dios tiene para mí, que veo reflejadas a través de las decisiones y las acciones del pueblo de Dios en Israel, específicamente en el Reino del Norte, y cómo esa experiencia que tuvo el pueblo afecta mi vida y a las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por su atención y el día de mañana vamos a continuar. Vamos a tener una pequeña oración para terminar esta parte del estudio de la Biblia. Oremos. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque en su palabra, Señor, podemos encontrar una guía clara a dónde seguir y porque su pueblo, Dios, ya ha pasado por muchas situaciones y por mucho contexto que nos da una historia y una experiencia clara de qué debemos hacer en el momento en el que nos encontramos. Ayúdenos, Señor, que al estudiar en esta semana tu palabra, que al estudiar el libro de Amós, podamos encontrar lecciones que nos hablen acerca de su justicia, de su amor, de su integridad, y que más allá de lecciones teóricas podamos comprender que usted es un Dios real, que se preocupa por nosotros, que está al tanto de nosotros y que permite y protege a su pueblo, Señor, para que su voluntad se exprese en la vida de nosotros y en nuestro caminar. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.